Estamos de regreso y el tema de hoy es el desarrollo renal en la infancia y la adolescencia. Y ahorita vamos a hablar realmente qué es lo que está sucediendo en nuestro país, cómo está la problemática, pero lo ideal es empezar en casa. Y doctora, lo que estabas tú comentando es eso, o sea, creo que empoderar a los padres en este caso es bien importante, porque creo que llegó un momento también en el que los mismos padres le puedan exigir al pediatra. Por ejemplo, si ven que su niño ya después de X edad está cada vez más gordito, le encanta la comida chatarra, las pizzas, etcétera, etcétera. Y luego, si ven los antecedentes familiares, que son familias de diabéticos, de hipertensos, o hasta inclusive ya con antecedentes de problema renal, pues ahí el porcentaje es muy alto de que pueda tener algo de ello, ¿no, doctora? Definitivamente, sí. Adelante. Perdóneme. Sí, no. le comentaba hacer un seguimiento. Ese seguimiento idealmente debería de ser por parte del médico, pero también tristemente no tenemos a nivel social la cultura de la prevención. Yo llevo a mi hijo hasta que ya se me enfermó y generalmente lo llevo primero a una farmacia, que acaba siendo un médico general, que no lo subestimo ni mucho menos, pero muchos no tienen la experiencia que se necesita para hacer un diagnóstico oportuno. Una vez que ya y sigue enfermo y ya nadie me lo puede solucionar, entonces ya voy con el pediatra. Pero también digo, afortunadamente cada vez me ha tocado más casos en los que el familiar por sí solo le toma exámenes al niño o al paciente, detecta algo y entonces ya empieza el abordaje. Entonces esa cultura ya la veo un poco más, es un poco más, no mucho, pero un poco más, afortunadamente. Pero tristemente tenemos que incentivar esa parte de la detección oportuna. Y fíjate que eso de la prevención tienes toda la razón. O sea, definitivamente hasta que no duele algo, hasta que no ven ya algo muy diferente en el niño, digamos ya se ve amarillo, no tiene fuerza, no tiene vitalidad, hasta entonces dice, híjole, pero todavía a veces ahí dicen, no, es que necesita vitaminas, vamos a la farmacia y comprarle unas vitaminas. No, o sea, realmente es andar a ciegas y con algo tan preciado como son los niños, entonces pues como que no va por ahí, ¿no? Cada vez observamos también más un incremento en la incidencia de daño de riñón asociado al uso de medicamentos de automedicación. Fíjate, ahorita que comentas ese punto también, otra de mis luchas es que yo me doy cuenta o me di cuenta sobre todo, bueno, al tener a mis hijos, desde siempre de repente dan unos bombazos para un problemas respiratorios, por ejemplo, hay pediatras que en su base era penicilina más aminoglucósido, penicilina, kanamicina, ampicilina, gentamicina, y realmente no se dan cuenta que le estaban ya dando, bueno, y además a ciegas, porque sin saber ya si ya traía algo. Imagínate qué lejano de lo que ahorita me estás diciendo, que a lo mejor hasta a nivel útero o recién nacido se le podía hacer algo, y no nomás no se detectaba o se ha detectado, sino que aparte de eso le dan unos medicamentos bomba a pequeñitos, ¿no? Entonces, hay bebés que tú dices, pero ¿cómo lo voy a estar picoteando? O sea, ¿qué onda? Y deja el piquete, metiéndole aminoglucósidos, o sea, un antibiótico que lo primerito que va a hacer es dañar el riñón. Entonces, eso de andar a ciegas no es nada bueno. Lo mismo lo que dices, esos médicos que están junto a farmacias, también es un gran riesgo que está sucediendo. Y me salgo un poquito de lo científico porque lo que estamos viviendo, doctora, a mí me preocupa mucho y es ese punto. A veces el médico de farmacia, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, sin ninguna razón dan un antibiótico o dan un aminoglucósido y todo. Y cuando por algo medio indagas es porque les llegó un pedido muy fuerte y tienen mucho de ese medicamento, hay que sacarlo, ¿no? No se diga en las farmacias independientes que dicen, oye, me llegó muchísimo gentamicina, sácalo. Y pues el médico dice, bueno, pues me están pagando, pues hay que sacarlo. Entonces es una cosa que lo comercial está matando a lo científico y pues hasta la ética, ¿no? Entonces, aquí yo vuelvo al punto, si empoderamos e informamos más a los padres, a los familiares, creo que se puede cada vez lograr más precaución y tener un poquito más ese punto de que, a ver, si a mí me dicen esto, voy a ver una segunda opinión. Entonces, de alguna forma, creo que por ahí va, ¿no? Entonces, pero bueno, llegando al triste momento en el que tú como pediatra o nefróloga pediatra,
también te llegan ya muy multitratados los pacientes como Sí, especialista. me llegan, inclusive yo soy a veces hasta la cuarta, sexta Wow. nefróloga que valora, ¿no? Ah, además ya nefróloga, Sí. válgame Dios. Ajá. Sí, estamos inmersos en una sociedad que automedica mucho, que sí escatima un gran porcentaje, no digo que todos, pero un gran porcentaje sí escatima en la salud, Claro. pero no escatima en las cuestiones estéticas, por ejemplo, ¿no? Ujú. O en los viajes, o en, digo, ya cada familia sabrá, pero sí se escatima demasiado en la salud. Ok. Y cuando me Sí, es llegan a cierto. mí, un gran porcentaje muchas veces ya es muy avanzada la enfermedad, Joder. o ya no, o tal vez no esté tan avanzada, pero yo ya no puedo hacer tanto para recuperar porque perdimos tiempo de oro. Exacto, exacto, lo que acaba de manejar. El tiempo es oro y ese tiempo de oro es el que se está perdiendo. Aquí el punto es, bueno, por cierto, aclarar que la especialidad de nefrología son especialistas en el funcionamiento de riñón, ¿verdad? Y mantenerlo y, bueno, tratarlo, etcétera, Sí. hasta sus últimas consecuencias, como dicen, ¿no? Pero fíjate que eso es bien cierto, y aquí está una prueba, lo que me dices es de que, fíjate, si ya con el mismo especialista brincan 2 o 3 y todo, que puede ser aquellos en los que se quedan simplemente con una opinión de, pues, a veces ni siquiera del médico que está a un lado de una farmacia, sino a veces del farmacéutico, que eso O del también va. vecino. O del vecino, o que dice, fíjate que me dieron tanto, no hombre, es malísimo, no se lo des. Y te toman el diagnóstico y la receta, ¿no? Sí, sí. Qué barbaridad. No, es que es una cultura que de veras tenemos que cambiar. Pero volviendo al punto, no hay idea de lo que en este caso un paciente con un problema renal le va a cambiar la vida a él y a su familia. Sí, y definitivamente es un contexto, te cambia el contexto familiar, sea el paciente adulto o sea pediátrico, si padece una enfermedad renal crónica y no se diga si entra una terapia de sustitución renal, es un cambio completo en la dinámica familiar, Claro. en la dinámica laboral, en los ingresos familiares, porque además son gastos muy fuertes. Sí. Pura hemodiálisis o diálisis peritoneal, que la gran mayoría, por ejemplo, de adultos son hemodiálisis. Una sesión de hemodiálisis anda costando entre 1,500 y 2,500 pesos y es una sola sesión y se tienen que hacer 3 veces por semana, porque Wow. es soporte de vida. Las sesiones de hemodiálisis se consideran soporte de vida, no te la haces y te mueres por las Exacto. complicaciones propias. Ujú. Sin contar consulta, medicamentos, hospitalizaciones, complicaciones, alimentación especial, nutrimentos, suplementos alimenticios, o sea, sin contemplar eso. Pero además una familia no nada más va a tener ese gasto, tiene que pagar luz, agua, gas, comida de los demás, escuela, útiles, uniformes, claro. o sea, todo eso es una dinámica que particularmente en la población pediátrica yo veo hasta desintegración familiar, o sea, son enfermedades que desintegran familias Híjole. y destruyen familias porque se vuelve una dinámica muy compleja. Sí, por supuesto. Sí, y de hecho, pues igual, falta el recurso y adiós, ¿no? Ya se empiezan a separar amigos y diciendo, Sí. no, pues es que eso no, el cuento de nunca acabar y bueno, pues sí lo es, ¿no? Me gustaría que entráramos en la parte, digamos, de qué enfermedades son si no se toman estas precauciones que estamos viendo. Y si quieres hacer como un ejercicio muy específico, tú me vas diciendo de qué se trata más o menos y el tratamiento que normalmente se le puede dar. ¿Te late? Sí, claro. Y así nos vamos más rápido de todo eso. Ok. Bueno, las enfermedades más comunes, tanto en la infancia como en la adolescencia, bueno, obstrucción de la válvula posterior de la uretra, por ejemplo. Sí, valvas de uretra posterior, bueno, esa obstrucción generalmente, bueno, se da nada más en población de varones por el tipo de valva que tienen, Ajá. pero son malformaciones o alteraciones físicas Exacto. que van desde que nace el bebé. Entre más pequeño esté el feto y más pequeño se establezca ese daño, más complejo va a ser el daño, Exacto. porque es desde más pequeñito el feto. Ese tipo de alteraciones, casi la gran mayoría cuando nacen, porque el cambio empezó desde que se estaba formando el feto, hace cambios físicos
muy radicales en la vía urinaria. La vía urinaria son los dos riñones, los ureteros, la vejiga y la uretra. Como es una obstrucción abajo en la uretra, entonces las presiones porque el bebé pues ya empieza a orinar dentro del útero de mamá, que es el líquido amniótico, y entonces esas presiones, como no sale la orina como debe ser, se acumula, incrementa las presiones hacia arriba y hace cambios que van desde abajo la uretra, la vejiga, ureteros y riñones. Y hay veces que ya nacen esos niños, la gran mayoría de veces, con insuficiencia renal. Y con un grado, obviamente, de mala función. Una vez que nace ese tipo de niño, se tiene que establecer cuánto funcionan los riñones y el tratamiento va a depender de eso. Casi la gran mayoría, si no es que el 100%, tienen que entrar a quirófano, el 100% tienen que entrar a desobstruir esa valva, pero también no nada más como casi nunca es una obstrucción, o sea, una alteración única, siempre va acompañado de más trastornos. Entonces, son una serie de cambios que esos niños es seguro que vayan a llegar a una insuficiencia renal. Diálisis y trasplante, y todo depende de qué grado de severidad sea, es en cuánto tiempo va a llegar. Claro, que eso sería el primer punto. O sea, si se logra un abordaje oportuno, hay posibilidades de que se prolongue más el tener que llegar a las siguientes etapas, que es en este caso la diálisis, hemodiálisis o trasplante. ¿Sí? Particularmente tengo un paciente que yo lo veo desde recién nacido prácticamente. Nació con una insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica asociada a valvas de uretra posterior, pero además traía otro grado de malformaciones en corazón, en la columna vertebral, eran varias malformaciones. Nace agudizado el proceso crónico. Entonces es un niño que estuvimos manejando para tratar de evitar lo más que se pudiera la diálisis, pero particularmente por el grado de alteración física que había en toda la vía urinaria, yo no le daba ni 2 años en que llegara a diálisis. Afortunadamente los papás han sido, pero bien cautos en llevar el seguimiento, y el niño ya tiene 8 años y hasta ahorita no se dializa, pero ya tiene una insuficiencia renal ese niño. Pero bien controlada. Bien controlada, claro. Digamos, ¿qué tan frecuente es esto en los niños? ¿Nada más con pura malformación básicamente? ¿O hay otros que de cierta manera sea algo más simple, digamos, que sí tengan esto, pero no pase a mayores? Hay patologías más simples, pero que a la larga también, si no se corrigen, van a llevar a un mal desenlace. Puede haber alteraciones desde, si nos vamos a riñón, puedo tener un riñón, puedo tener los dos unidos, puedo tener quistes en los 2 riñones, o puedo tener los riñones bien, pero los popotes estar mal, ser un salchichón grande que no funciona como debe de ser, o regresarse la orina, o tener 2 popotes, que son los 2 ureteros, o puede estar eso bien y la vejiga estar mal. La vejiga puede tener chipotes, puede ser una vejiga chica, vejiga grande, de mucha presión, de poca presión. Correcto. O todo está bien y abajo el problema, o sea, o puede ser uno con todo. Claro, sí, o con, híjole, en la torre. Entonces, bueno, por ejemplo, de los que yo estaba viendo, cuando viene, por ejemplo, el aumento de tamaño de 1 o 2 riñones, ¿hay síntomas o no hay síntomas? No hay síntomas. Bueno, depende. Hay enfermedades específicas como la enfermedad poliquística renal, en la que me da riñones grandes y se llegan a palpar los riñones. Pueden estar más grandes que de un adulto en un cuerpo pequeño, que también puede llegar a pasar. Se percibe y se palpa, pero la gran mayoría, en donde tengo un riñón más grande, no es perceptible. Inclusive ni siquiera en la función de los riñones. La gran mayoría de veces nos damos cuenta de manera incidental, en donde el niño presentó fiebre, o presentó una infección de vías urinarias, o presentó dolor abdominal, hicimos un estudio de ultrasonido y ahí se aparece. Puede haber riñones grandes, uno más grande que otro, porque esté inflamado, o porque este sí esté creciendo y este esté quedándose chiquito. O sea, pueden ser varias causas. La gran mayoría es porque al que está pequeño no le está llegando sangre como debe de ser y deja de crecer. Y entonces hay que intervenir de manera oportuna para tratar. Ahí hay que ver cuánto me funciona cada riñón. Puedo tener uno más pequeño, pero me funciona igual, 50-50, 40-60, o puede tener uno más pequeño que me funciona 80-20 o 90-10, y podemos hacer una exclusión renal. Depende de eso el tratamiento, pero también, si ya tengo un riñón pequeño que no me funciona, pues toda mi terapéutica tiene que ir dirigida a no cansar el bueno y a preservarlo vivo, en vez de luchar por el que ya no funciona. Entonces, pero obviamente requiere de una valoración, de un seguimiento, y entre más deteriorada esté esa función y yo no lo sepa, pues más se me va a cansar Exacto. Y se va a quedar luego sin 2 riñones, ¿no? Entonces ahí por eso la detección oportuna, porque si yo lo agarro en un estadio inicial, yo puedo
alargar la vida de este. Hay gente que vive toda su vida con un solo riñón y nunca se dio y no cuenta. pasa nada, no pasa claro, nada. la lleva bien. No, pero yo creo que todos, ahí volvemos al punto, saber qué es lo que está pasando, saber si hay alguna situación de este tipo, porque entonces el tomar a tiempo todas esas medidas y tener el conocimiento y estar bajo un especialista que vaya monitoreando durante X tiempo, pueden llegar a una vida adulta con su riñón o sus riñones bien, si no sanos, pero por lo menos que estén dando batería pues, para lo que son diseñados. No, vamos al segundo corte, doctora, y recuerden que aquí muy amablemente nos están regalando 5 consultas gratuitas. Ahorita lo que estén viendo, habrá cosas más claras que las puedan verificar en su casa con sus hijos. Ahorita también que la doctora nos lo comente, pero vean lo importante es que el tiempo es oro. Creo que con esa frase me quedo ahorita. Vamos al corte y regresamos.